Bueno chicos, ahora que sabemos cuál es la geometría molecular, ¿no es cierto?, de cada uno de los átomos que forman las estructuras orgánicas, podemos empezar a estudiar la estructura de las moléculas más pequeñas, empezar a conocer los grupos funcionales más comunes que nos vamos a encontrar en las moléculas orgánicas y que en general se van repitiendo para formar estructuras mucho más complejas hasta las biomoléculas, ¿no es cierto?, que son las que son el objeto de estudio de la bioquímica. Em, las moléculas orgánicas más simples son los alcanos. Son moléculas que están formadas por átomos de carbono con hibridación sp3 y que se van uniendo unos con otros por enlaces sigma, y no existe la presencia de enlaces pi, es decir, los átomos de carbono siempre tienen hibridación sp3, no hay presencia de otros átomos distintos de carbono e hidrógeno, solamente, ¿no es cierto?, la formación de estas estructuras normalmente lineales o ramificadas de átomos de carbono unos unidos con otros. ¿Okay? El más simple ya lo conocemos, el metano, un átomo de carbono con cuatro átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Y después, a medida que vamos uniendo átomos de carbono a la cadena, ¿no es cierto?, vamos generando compuestos distintos. Está el etano con dos átomos de carbono, el propano con tres, el butano con cuatro. En este punto es importante empezar a entender cuál es la forma en la cual nosotros podemos describir las moléculas orgánicas y cómo podemos, ¿no es cierto?, empezar a expresar las estructuras de forma gráfica. ¿Okay? Hay una forma, ¿no es cierto?, que es la más simple en cierto modo, y con el cual en general ustedes ya están familiarizados, ¿no es cierto?, que son las estructuras de Kekulé, que son estructuras que muestran de forma directa los átomos y los enlaces con los cuales están unidos estos átomos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del etano, tenemos un átomo de carbono con tres átomos de hidrógeno y un enlace a otro átomo de carbono que a su vez tiene enlaces a hidrógeno. ¿Okay? Esa estructura a nosotros nos muestra solamente la conectividad de la molécula orgánica. Por otra parte está la estructura condensada, que es la que ustedes pueden ver aquí, que también ya la visualizamos en la clase anterior. Y esa es una estructura que, como les comenté en su momento, está en desuso, ¿no es cierto? Pero esencialmente muestra una suerte de fórmula molecular, ¿no es cierto?, en donde el ir escribiendo estas estructuras nos va indicando la formación de enlaces, pero es muy limitada, ¿no es cierto?, porque cuando las moléculas ya empiezan a ramificarse, ya empieza a ser un poco más difícil escribirlas de forma lineal, digamos. Y está una estructura mucho más compleja, como la que ustedes ven ahí, que es una estructura tridimensional que nos entrega mucha más información sobre la molécula. Nos dice cuáles son los átomos que la están formando, pero además nos entrega la geometría de la molécula, nos entrega la geometría de los átomos, ¿no es cierto?, cuál es la orientación, e incluso nos muestra, ¿no es cierto?, cuál es la tridimensionalidad que tiene cada átomo en la molécula, que, vamos a ver más adelante, puede cambiar incluso dentro de una misma molécula estas orientaciones, hay ángulos que se pueden mover, etcétera. Entonces, no hay un modelo mejor que otro, y eso es algo súper importante de entender. Las moléculas, la descripción de las moléculas orgánicas, ¿no es cierto?, va a depender de cuál es, ¿no es cierto?, la intención que uno tiene al describirlas. ¿Okay? Cuando uno quiere describir algo que tiene que ver con la tridimensionalidad, entonces utilizar un modelo que nos entrega esa información se hace muy importante, ¿no es cierto? Pero si ese no es nuestro objetivo es solamente indicar cuántos átomos de carbono tiene o cuál es la estequiometría de los átomos que la componen, entonces dibujar una estructura como la que se ve ahí tridimensional carece de sentido. ¿Okay? Entonces es súper importante empezar a manejar los diferentes tipos de modelos que podemos utilizar para formar las estructuras y utilizar la que corresponda dependiendo de la complejidad que requiera lo que estamos haciendo. ¿Okay? Bueno, en los alcanos, a medida que la estructura, ¿no es cierto?, si vamos trabajando en los alcanos lineales, es decir, uniendo un átomo de carbono al lado del otro, ¿no es cierto? Como decíamos, están los nombres comunes: metano, etano, propano, butano, pentano. De ahí para adelante ya empieza a utilizarse, ¿no es cierto?, definidores griegos, ¿no es cierto?,
penta, hexa, heptán, octano, nonano, decano, un decano, dos decano, tridecano, etcétera, etcétera. ¿Okay? En términos físico-químicos, a medida que la molécula se va haciendo más grande, ¿no es cierto? Se van convirtiendo en moléculas más pesadas y sus puntos de fusión, ebullición, empiezan a aumentar considerablemente. El metano, el que conocemos nosotros como gas natural, ¿no es cierto? Que se encuentra de forma natural en las napas subterráneas de la Tierra, tiene un punto de ebullición de menos 167.7 grados, es decir, y de fusión de menos 182.5. Eso significa que a cualquier, digamos, a presión ambiental, a una temperatura que sea mayor a menos 167 grados Celsius, va a estar como un gas. ¿Okay? Tiene que bajar de esa temperatura para ser un líquido y bajar de 182 grados bajo cero para convertirse en un sólido. ¿Okay? Entonces, el metano, el etano, el propano-butano, ¿no es cierto?, que es la mezcla de gases que se utiliza en el gas licuado, son todos gases. Ya el pentano es un líquido porque tiene un punto de ebullición de 36 grados aproximadamente, temperatura ambiente y presión ambiental. Es un líquido, pero muy volátil y por lo tanto muy peligroso. Hay que recordar de que todos los alcanos, todas las moléculas, ¿no es cierto?, hidrocarburos, como los que ustedes están viendo acá, son todos altamente inflamables y por lo tanto reaccionan muy violentamente si tienen la energía para hacerlo y por lo tanto es por eso que se utilizan como combustible de diferente tipo, ¿no es cierto? Y así vamos subiendo y nos damos cuenta que ya en el orden, ¿no es cierto?, de los 20 átomos de carbono, ya traspasamos un punto de fusión que sobrepasa la temperatura ambiental. Eso significa que esas moléculas ya empiezan a ser sólidos. En general son ceras, son parafinas, como normalmente se les conoce, ¿no es cierto? Y es de lo que está hechas las velas y ese tipo de implementos. Ahora, una de las cosas importantes que uno tiene que empezar a reconocer es cómo estas moléculas se nombran, no solamente cómo las podemos dibujar o cómo las podemos expresar en términos de estructura, sino que también en términos de nombre. Ahora, en este curso no vamos a trabajar muy profundamente la nomenclatura o la forma en la cual se nombran las moléculas orgánicas. Vamos a ir viendo, a medida que vayamos viendo los diferentes grupos funcionales, vamos a ir trabajando las diferentes formas de nomenclatura, pero las moléculas orgánicas son tremendamente diversas y por lo tanto la nomenclatura puede llegar a ser muy muy compleja. Hay muchísimas reglas que son 100% hechas por el hombre, no tienen nada que ver con los fenómenos físicos, digamos, con la química orgánica subyacente. Y por lo tanto, en este curso no le vamos a dar gran importancia, no va a ser un objeto de estudio importante, pero sí es algo que se requiere conocer. ¿Okay? Normalmente la complejidad se da en términos de la nomenclatura para poder colocarle nombre a una estructura nueva o a una estructura dada, digamos. No tan así en el ejercicio contrario, que es, dado un nombre, colocar la estructura. ¿Okay? Y vamos a utilizar ese ejercicio, ¿no es cierto?, de reconocer cuál es la estructura de una molécula dado su nombre, para trabajar la nomenclatura y no la otra forma que requiere el uso de muchas, como les decía, muchas reglas y muchas cosas que en realidad no tienen mayor importancia desde el punto de vista de la química orgánica real. ¿Okay? Entonces, los alcanos son importantes desde el punto de vista de la nomenclatura porque son los que nos entregan el nombre base de las moléculas orgánicas. Es decir, todas las moléculas orgánicas primero las nombramos por su estructura o su esqueleto de átomos de carbono, como si fuese un alcano, y luego le colocamos el nombre en términos de sus otros grupos funcionales que pueden tener, ¿no es cierto?
Entonces, por dar un ejemplo muy simple, una molécula que tiene dos átomos de carbono, ¿no es cierto? Igual que el etano, pero que tiene un grupo alcohol, en vez de llamarse etano, se llama etanol. Entonces, la estructura carbonada de la molécula nos entrega el nombre padre o el nombre base de esta molécula, aunque tenga otros grupos funcionales. Entonces, entender la nomenclatura de los alcanos se hace muy importante para poder entender la nomenclatura de todos los demás, de todas las demás moléculas. ¿Okay? Otra cosa importante es que pequeños trozos de molécula, también conocidos como grupos radicales, nosotros también tienen un nombre que está relacionado con el número de átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, un pequeño trozo de molécula que tiene dos átomos de carbono se le conoce como un grupo etilo. Uno que tiene un carbono, un grupo metilo, etc. ¿Okay? Y cuando el grupo es indefinido, cuando yo quiero mostrar un grupo que podría ser cualquier alcano o pedacito de alcano, nosotros le decimos que es un grupo alquilo. ¿Okay? Y eso nos permite a nosotros cierto lenguaje para poder empezar a mostrar cómo son las moléculas orgánicas y a expresarnos un poco mejor con ellas, digamos. Entonces, ¿cómo funciona la nomenclatura? Vamos a ver cuál es la forma en la cual se nombran las moléculas orgánicas, pero como les comentaba, vamos a tratar de trabajar el proceso contrario. ¿Okay? Una molécula, cuando yo tengo una molécula orgánica y necesito colocarle nombre, lo primero que tengo que buscar es cuál es la cadena más extensa, o sea, cuál es el alcano más extenso que está dentro de esta molécula. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si vemos la molécula propuesta que está aquí y que está dibujada de dos maneras, aquí aprovecho de introducir a una forma de dibujar las estructuras en química orgánica que es tremendamente importante, que es esta estructura de pequeños palitos unos pegados con otros. Esta estructura nos muestra solamente los enlaces entre átomos de carbono, ¿okay? en este alcano en particular. ¿Okay? Entonces, no nos muestra los hidrógenos. Los hidrógenos los tenemos que imaginar o se dice, ¿no es cierto?, que están implícitos en el dibujo. Entonces, por ejemplo, este palito que está aquí es solo un enlace entre dos átomos de carbono. Cuando el palito termina, me indica que aquí termina en un último átomo de carbono, y como este átomo de carbono no tiene otros enlaces a carbono, necesariamente tiene 3 hidrógenos. ¿Okay? En el dibujo que está acá, ¿no es cierto?, esa molécula sería uno de estos CH3 que se ven aquí, uno de estos grupos metilo. Entonces tengo un grupo metilo aquí, tengo un grupo metilo acá. Esos dos átomos de carbono están unidos a un carbono central acá, que tiene a su vez otro enlace a otro átomo de carbono. Entonces, si yo cuento el número de enlaces que se ven aquí, tengo 1, 2, 3. Me falta uno porque yo sé que ese carbono tiene 4 enlaces, ¿no es cierto? Todos los carbonos tienen 4 enlaces, independiente de si son enlaces sigma o enlaces pi. Y este átomo de carbono entonces le falta un hidrógeno, podríamos decir. A este le faltan 3 hidrógenos, a este también, a este le falta uno. Y así sucesivamente yo puedo, ¿no es cierto?, explicitar los hidrógenos que en esta estructura están implícitos. Entonces, esa forma de dibujar las moléculas orgánicas es muy utilizada y es extremadamente simple y por lo tanto muy útil para trabajarlas. ¿Okay? Entonces, hay que acostumbrarse a trabajar con este tipo de estructura porque la van a ver mucho en la literatura. Entonces, volviendo al tema de la nomenclatura, tenemos, ¿no es cierto?, una estructura que tiene muchos átomos de carbono y yo trato de buscar la cadena más larga. Entonces, al final es como buscar un camino en un laberinto. Yo podría irme por aquí, partir de una punta hasta otra. Siempre tengo que partir, ¿no es cierto?, en un átomo de carbono que ya no tiene más enlaces a carbono y tengo que terminar en otro del mismo tipo. ¿Okay? Entonces, yo tengo 1, puedo partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, no me sirve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si me doy cuenta, al final la cadena más larga necesariamente es esta cadena que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta un carbono. Aquí podría ser acá o podría ser allá.
nos vamos a dar cuenta que en realidad da exactamente lo mismo porque estos dos átomos de carbono son completamente indistinguibles uno del otro, así que si yo me voy por aquí o me voy por allá, en la práctica es exactamente lo mismo. En este momento ustedes no lo ven claramente porque no hemos trabajado las conformaciones, no hemos trabajado cómo esos enlaces se pueden mover y nos vamos a dar cuenta que en realidad este enlace se puede mover y estos dos metilos están continuamente intercambiándose uno con otro. Así que no tiene ninguna importancia cuál de los dos elijo. ¿Okay? Una vez que encuentro cuál es la cadena más larga dentro de la molécula, tengo que numerar esa cadena. Y siempre que tengo una cadena, tengo dos opciones de numeración. O parto de un lado para terminar en el otro, o utilizo la ruta contraria. Y ahí lo que dice la regla es que tengo que utilizar la numeración, ¿no es cierto?, en donde se produzca el número más pequeño posible al primer punto de diferencia. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me voy por uno de los lados, el primero que tenga un grupo distinto al resto, entonces se dice que hay un punto de diferencia. Por ejemplo, aquí el primer punto de diferencia es este carbono 2 que está aquí. Mientras que acá no tengo ningún grupo hasta el carbono 2, 3, 5. Entonces la numeración que genera el número más pequeño de diferencia sería este que tiene el carbono 2, mientras que este tiene el carbono 5. Utilizo esta numeración 1, 2, 3, 4, 5, etc. y no esta. ¿Okay? Una vez que tengo la cadena más larga y la numeración correcta, tengo que tomar todos los demás grupos que no entraron en la cadena directamente y nombrarlos. ¿Cómo los nombro? Los nombro en base al número de átomos de carbono que tiene. Por ejemplo, este grupo que está aquí, que está en el carbono 2, es un grupo que tiene un solo átomo de carbono y por lo tanto es un grupo metilo, porque viene del metano. Este también, este tiene dos átomos de carbono, es decir, viene del etano y su forma radical sería un etilo. Acá tengo 3, por lo tanto sería un propilo. Y con eso tengo todos los grupos. Una vez que ya tengo todos los grupos, los alfabetizo. En este caso quedarían en orden etil, metil, propil. Y luego los nombro antes del nombre de la cadena completa. Entonces, la cadena completa tenía 9 átomos de carbono y por lo tanto es un nonano. A este nonano yo lo decoré, podríamos decir, le coloqué grupos en ciertos puntos que ahora yo sé cómo nombrarlos porque tengo una numeración. Y se indican en el nombre según la alfabetización. Entonces, el primer grupo en el alfabeto es etil y el etilo está en el carbono 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la molécula parte como 4-etil. Después tengo dos grupos metilos en grupos 2 y 3. Eso se indica como 2,3 dimetil porque tiene dos metilos. Y finalmente tengo un propil que está en el carbono 5, por lo tanto es un 5-propil. Cuando termino de indicar todos los grupos que están unidos a la cadena principal, coloco el nombre del alcano base, que sería nonano. Entonces esta molécula se llama 4-etil, 2,3 dimetil, 5-propil nonano. Esa es la forma, básica de nombrar un alcano, que es el compuesto, son los compuestos más simples de nombrar porque son los que no tienen ningún otro grupo funcional que no sean otros grupos alquilo, digamos. Aquí hay varios ejemplos, ¿no es cierto?, de diferentes alcanos con diferentes nombres, ¿no es cierto? Aquí algunos son más simples que otros de ver la cadena. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la cadena padre es un hexano que tiene un grupo metilo en el carbono 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4. 3 es más chico, 3 metilhexano. Les dejo los demás. Esa es la idea general. Ustedes tienen que ir buscando las estructuras, ¿ok?